Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este lunes 25 de agosto del año 2025. Y en este momento usted está viendo En Conexión por TVB Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami a través de MP2. También usted nos puede ver y escuchar en la plataforma Fanatis, en todos los Estados Unidos. Así que nos puede tener en su celular, en su tableta, su computadora, su Smart TV. Solo tiene que suscribirse al paquete VZ Play en Fanatis. VZ Play en Fanatis. Hoy, 25 de agosto, es el día de Santa Patricia de Constantinopla, de San Ginés de Arles, de San José de Calasanz. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos la luna que está menguando está creciendo. Tuvimos la luna nueva el sábado, la luna está creciendo en Virgo, es la luna de las cosas minuciosas, es la luna para poner en orden todo, desde una gaveta, un cajón, el closet, la oficina, es la luna para ir al médico, para limpiarse y desintoxicarse, y es la luna en la que usted va a encontrar lo que se le ha perdido. A las 10:08 de la mañana, esa luna entrará entonces creciente en Libra, que es la luna del equilibrio, es la luna de la armonía, la paz y los acuerdos. Así que tenemos dos lunas en la mañana de hoy. Todavía está la luna creciente en Virgo y en breve entrará pues en Libra. El Sol está en Virgo para este lunes 25 de agosto del año 2025. El 25 de agosto del año 79 de nuestra era fue el segundo día de la erupción del Vesubio, allá en Pompeya, y esta ciudad fue completamente arrasada. El 25 de agosto de 1609, Galileo Galilei presentó su primer telescopio ante el Senado de la República de Venecia. El 25 de agosto de 1718, los colonialistas franceses llegan a Luisiana y fundan la ciudad de Nueva Orleans. El 25 de agosto de 1750 se crea la parroquia La Candelaria en la ciudad de Caracas. El 25 de agosto de 1930 nació Sean Connery, allá en Escocia. Falleció en el 2020 a los 90 años. Siguiendo con el cine, el 25 de agosto de 1939 se estrenó El Mago de Oz, hace ya 86 años. El 25 de agosto de 1944 se dio la liberación de París. Las tropas del general Leclerc pasaron bajo el Arco de Triunfo. Se liberaba así la ciudad que fue ocupada por los nazis en 1940. El 25 de agosto del 2012 ocurre una explosión en el complejo refinador de Amuay, en Venezuela, una de las refinerías más grandes del mundo. Luego vino un incendio terrible, murieron 55 personas, hubo más de 100 heridos y al final no se pudo hacer nada porque no se había pagado el seguro. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Santo Domingo con el economista Alejandro Grisanti. Con él vamos a abordar el tema de la economía venezolana. La tasa de cambio no para de subir y la brecha cambiaria se hace cada vez más difícil de gestionar. El salario mínimo en Venezuela ya no tiene ningún sentido. Luego vamos a ir a Madrid para conversar con el profesor Emiliano García Coso, de la Universidad Pontificia Comillas. Con él vamos a analizar la situación que se está dando en la Franja de Gaza, el tema de la hambruna, el tema de la toma de la ciudad de Gaza. Luego, en Washington vamos a hablar con el internacionalista Ricardo Smith. Con él vamos a tocar el tema de la guerra en Ucrania y cómo ya el presidente Trump parece haber desistido de sus esfuerzos por lograr la paz. Después vamos a conversar con Jorge Cancino aquí en Miami, el editor principal de inmigración de Univisión. Con él vamos a tocar las estadísticas sobre inmigración que ha dado el Pew Research y qué nos dicen esas nuevas cifras. El foro de hoy, Venezuela, una democracia interrumpida, políticamente hablando, visto a la distancia, ¿cómo podemos definir lo que ocurre en Venezuela? Eso lo vamos a tocar
con el politólogo Guillermo Tell Aveledo y también con el politólogo el doctor Luis Salamanca. Luego vamos a ir a la ciudad de Houston para conversar con el economista Francisco Monaldi. Con él vamos a tocar el tema, la relación petrolera, el triángulo que se establece entre China, Irán y Venezuela. Y vamos a cerrar nuestro programa de hoy en la ciudad de Tampa, donde se encuentra María Teresa Chacín, quien pronto viene aquí a Miami a presentarse el 31 de agosto con la orquesta y el coro juvenil de Miami, un concierto extraordinario aquí en la ciudad de Miami. Ese pues el programa que tenemos preparado para el día de hoy. A las 9:06 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes en este comienzo de semana. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, insinuó que la Fed podría recortar las tasas de interés pronto, pero agregó un poco de contexto sutil. Dice, no es porque el presidente Donald Trump lo esté presionando. El señor Powell en su discurso que fue muy seguido en la conferencia anual del Banco Central en el Parque Nacional de Grand Teton, dijo que la economía estadounidense enfrenta dos riesgos contrapuestos, que la inflación podría empeorar, lo que requeriría tasas más elevadas, y que el mercado laboral podría debilitarse, lo que requeriría tasas más bajas. Dijo, es una situación desafiante, pero indicó que está más preocupado por el debilitamiento económico que por un aumento sostenido de la inflación. Y luego usó palabras clave de un banquero central para sugerir que se inclina por un recorte de tasas. Dijo, le cito, el equilibrio cambiante de riesgos puede justificar un ajuste de nuestra postura política. Fin de la cita. Las posibilidades de una cumbre entre los dirigentes de Rusia y Ucrania se desvanecieron el pasado viernes cuando el presidente Donald Trump pareció cansarse de sus esfuerzos por la paz y Moscú echó por tierra los intentos por poner fin a la guerra. Trump había generado expectativas al decir que los mandatarios, el ruso Vladimir Putin y el ucraniano Volodymyr Zelensky, habían acordado un encuentro cara a cara. Pero el viernes aseguró que tal reunión era tan difícil como mezclar aceite y vinagre. Le cito. Veremos si Putin y Zelensky van a trabajar juntos. Ya saben, es un poco como el aceite y el vinagre, no se llevan muy bien, llevan por razones obvias. Eso dijo textualmente el presidente a los periodistas allá en Washington, y especificó a los reporteros que Moscú podría afrontar sanciones generalizadas, pero también podría no pasar nada. Para bailar el tango se necesitan dos, dijo el presidente en la oficina oval, y reiteró que se daba 2 semanas para tomar una decisión sobre los esfuerzos de paz en Ucrania. Mostró una fotografía en la que está con Putin durante su reunión en Alaska y dijo que se la había enviado a Putin autografiada. Por lo pronto, Rusia y Ucrania intercambiaron 146 prisioneros de guerra de cada lado tras la mediación de los Emiratos Árabes Unidos, según indicó el Ministerio de Defensa ruso y el presidente Zelensky en el día de ayer. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, despidió al teniente general Jeffrey Cruz, jefe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono, apenas unas semanas después de que la Casa Blanca criticara duramente una revisión que evaluaba el impacto de los ataques estadounidenses contra Irán. En junio, el presidente Donald Trump rechazó categóricamente un informe filtrado por esta agencia de inteligencia que revelaba que los ataques contra Irán habían retrasado su programa nuclear solo unos meses. La Casa Blanca declaró que la evaluación de la agencia era totalmente errónea. Trump declaró que las instalaciones nucleares de Irán estaban completamente destruidas y acusó a los medios de intentar menospreciar uno de los ataques militares, según Trump, más exitosos de la historia. En su intervención en la cumbre de la OTAN de aquel entonces, Hegseth afirmó que el informe se había elaborado con falta de inteligencia y que el FBI estaba investigando la filtración. Donald Trump afirmó que podría enviar la Guardia Nacional a Chicago y a Nueva York con el fin de extender el despliegue de efectivos a otros lugares, tras concentrar tropas en Washington, una medida que la administración Trump se ve obligada a defender
en los tribunales. Cito, vamos a hacer que nuestras ciudades sean muy, muy seguras. Chicago es un desastre. Probablemente lo solucionaremos a continuación. Ese será nuestro próximo paso después de este y ni siquiera será difícil. Fin de la cita. Ayer domingo amenazó con desplegar la Guardia Nacional en otro bastión demócrata, la ciudad de Baltimore. Según The Washington Post, el Pentágono planea un despliegue militar en Chicago mientras Trump contempla una ofensiva. Las autoridades han considerado movilizar al menos a unos cuantos miles de miembros de la Guardia Nacional en Chicago a partir del mes de septiembre, al tiempo que consideran desplegar tropas en servicio activo. De aprobarse esta demostración de fuerza, podría servir de modelo para la administración en otras ciudades. Por lo pronto, en Washington, D.C., ya la Guardia Nacional está portando armas largas. Agentes federales registraron el pasado viernes la casa en Maryland de John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump en su primer gobierno. Según dos agentes del orden, el FBI está llevando a cabo actividades autorizadas por el tribunal en la zona. No hay ninguna amenaza para la seguridad pública. No tenemos más comentarios. Eso dijo un portavoz de la oficina de campo del FBI. Nadie está por encima de la ley. Agentes del FBI en misión, dijo Kash Patel, el jefe del FBI. Y la señora Pam Bondi, la fiscal general, dijo, la seguridad de Estados Unidos no es negociable. Se buscará justicia siempre. Fin de la cita. Ghislaine Maxwell, quien busca un indulto, dice que nunca vio a Donald Trump en un entorno inapropiado. La traficante sexual convicta Ghislaine Maxwell, quien busca el indulto de Donald Trump, dijo a altos funcionarios del Departamento de Justicia durante una entrevista el pasado mes que nunca presenció al presidente en un entorno inapropiado, con niñas que le presentó el deshonrado financiero Jeffrey Epstein. Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión, hace referencias infaliblemente halagadoras a Donald Trump, según las transcripciones de la conversación publicadas por el Departamento de Justicia. Ella dice que nunca vio a Trump recibir un masaje, que es el término que los fiscales han dicho que usaron Epstein y Maxwell como lenguaje clave para describir los encuentros sexuales con las niñas y mujeres jóvenes que reclutaron. Maxwell afirmó que Donald Trump, cito, siempre se portó como un caballero. Fin de la cita. Nicolás Maduro recordó el viernes en la Asamblea Nacional en Caracas la proclama de 1902 de Cipriano Castro, el militar y político que estuvo en el poder durante 7 años, hasta 1908, cuando el entonces vicepresidente Juan Vicente Gómez aprovechó que el mandatario viajó a Alemania y le dio un golpe de Estado el 19 de diciembre de ese año. En esta proclama leía Maduro un fragmento donde mencionaba a Cipriano Castro, su renuncia y la liberación de presos políticos. Sus palabras fueron replicadas en cuentas de varios influencers y fue enfatizada con el anuncio de la excarcelación de 13 presos políticos, todo lo cual generó confusión en la población. El corte de ese video fue usado como pieza de comunicación persuasiva, haciéndole creer a la gente que Maduro estaba hablando de él y no de Cipriano Castro. Fue una estrategia para detectar apoyos y fracturas en su entorno, según algunos expertos en mercadeo político. Cientos de personas se enlistaron el sábado pasado en las fuerzas militares de Venezuela para sumar filas ante una eventual invasión estadounidense. Nicolás Maduro llamó a abrir durante este y otros fines de semana el registro de la llamada Milicia Bolivariana, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada que integran civiles y que sus críticos aseguran tiene una alta carga ideológica. La milicia habilitó centros de registro en plazas y edificios militares y públicos, incluido el Palacio Presidencial. Liberan a 13 presos políticos en Venezuela, entre ellos 3 exalcaldes y 2 ciudadanos italianos. En libertad plena, Américo de Gracia, Víctor Jurado, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Ascenza y Gorka Carnevali. Casa por cárcel para Valentín Gutiérrez Pineda y Nabil Maluf. El exalcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, el director de Seguridad Ciudadana,
David Barroso y el director del despacho, Pedro Guanipa, recibieron casa por cárcel y la directora de Recursos Humanos de Maracaibo, Diana Berríos, gozará de libertad plena. Gilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado, regresado luego a Estados Unidos en medio de una feroz disputa por las políticas migratorias del presidente Trump, ha sido apresado, que fue liberado el viernes de la prisión donde se encontraba, detenido por cargos de tráfico. Fue apresado hoy cuando compareció ante los tribunales. Y cierro con esta, vamos ahora a las 9:16 de la mañana con nuestro editorial del día de hoy. Estamos en tiempos de xenofobia, donde al extranjero, al inmigrante se le ve mal, se le ve con distancia, se le ve con rencor, se le ve con odio, con desconfianza, con rabia. La eminente intelectual española, la ensayista Irene Vallejo, ha publicado un artículo extraordinario en el día de ayer en el diario El País. Quiero leer algunos párrafos de su brillante artículo. En la que fue posiblemente la mayor oleada de migración ilegal en la historia, los colonos europeos de época moderna abandonaron su terruño para instalarse en otros continentes, sin la cortesía de pedir permiso a los habitantes autóctonos. Por otro lado, cuando italianos, irlandeses, polacos y alemanes llegaron a la tierra de las oportunidades, los estadounidenses catalogaron a aquellos judíos y católicos como amenazas para la nación, imposibles de asimilar. En 1914, el conocido sociólogo Edward Ross opinó que admitir a europeos atrasados supondría, cito, un deterioro de inteligencia, un suicidio racial. Fin de la cita. Su colega Edwin Grant reclamaba deportaciones sistemáticas que limpien eugenésicamente a América de la escoria del melting pot. Hoy sus descendientes, según decían imposibles de integrar, ocupan cargos en parlamentos, tribunales, universidades y grandes empresas, incluso la presidencia del país. En realidad, cualquier tiempo pasado fue impuro y desordenado. Entonces, Irene Vallejo va a destacar la condición migrante que hemos tenido todos siempre, y se va nada menos que a la Biblia. Dice ella, la Biblia es rotunda, dice el Éxodo. No explotarás ni oprimirás al extranjero, porque también vosotros fuisteis extranjeros en Egipto. Insiste el Levítico, si un extranjero se establece entre vosotros, será como un compatriota más y lo amarás como a ti mismo. Jesús evoca en el Evangelio de Mateo, tuve hambre y me disteis de comer, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Son los discursos xenófobos los que socavan esas tradiciones que decimos proteger. Y entonces concluye Vallejo, nos habitan identidades múltiples. La diversidad nunca fue una amenaza real para mantenernos unidos. Lo son la desigualdad, el empleo precario, el empobrecimiento de las redes de colaboración. Hoy demasiada gente sufre ansiedad económica y dificultades para encontrar trabajo estable y vivienda asequible, debido a políticas que desamparan, y ciertos líderes necesitan un culpable sobre el que volcar los miedos. Cierto, la convivencia es difícil, tensa, conflictiva, no solo por diferencias culturales. La fricción brota también entre compatriotas en competición. Siempre ocurrirán más explosiones donde hay más intemperie. La inmigración ha sido desde siempre un asunto emocional. Alivia pensar que nuestros problemas más graves provienen de fuera, que podemos deportar las complejidades. Como suele decir una persona muy querida, el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Por eso importa tanto qué historia nos contamos
sobre nosotros mismos. Las naciones son también narraciones. Importante lo que dice Irene Vallejo. Dice, no solo por diferencias culturales, la fricción brota también entre compatriotas en competición. Y esta frase me titiló, me sonó fuerte, cuando viviendo en el sur de Florida veo que, por ejemplo, entre venezolanos nos señalamos y nos condenamos. Todos somos inmigrantes. Todos hemos sido alguna vez inmigrantes. Lo dice la Biblia, nada menos. 9:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista en Conexión. Leo aquí algo que me escribe el amigo Alfredo Eduardo González Pedrique. César, le escribo para informarle que el día de hoy nos dejó doña María Alicia, la consecuente, después de 97 años, de los cuales dedicó más de 50 años a la docencia de forma impecable. Descanse en paz. Doña María Alicia Sifontes nos escribía todos los días para reportar que estaba en sintonía del programa. Y caramba, qué pena nos ha dejado hoy a los 97 años. Siempre me escribía con un tono muy juvenil, vigoroso, y solo mucho después me enteré de su edad, que era una señora de edad avanzada. Leyéndola yo pensaba que era una persona muy joven, como en efecto lo fue hasta el último día de su vida. Descanse en paz, querida amiga, consecuente amiga. Bien, venimos a la cruda realidad. A las 9:25 de la mañana hacemos contacto con el amigo Jorge Cancino de Univision. Jorge, muy buenos días. Gracias por estar César, con nosotros. no, gracias a ustedes y mi disculpa porque tuvimos ahí un ligero problema de horario. Esas cosas pasan cuando hacemos periodismo en vivo. Así Jorge, es. ¿qué ha ocurrido con Kilmer Ábrego García? A ver, está detenido nuevamente después de haber sido liberado el viernes pasado. El gobierno insiste en su decisión de deportarlo de Estados Unidos. El abogado, poco antes de que él entrara a la audiencia, ha indicado de que él está dispuesto a aceptar esta Ujú, propuesta que le hizo el gobierno de deportarlo a Costa Rica. ujú. Así que estamos a la espera a ver cómo avanza la información, pero también pesa sobre él la advertencia de que pudiera ser enviado a un tercer país, en este caso a Uganda, en África. Pero eh, son las cosas estas que a uno le cuestan entender un tanto, Jorge. ¿Cómo es que puede ser a Costa Rica, lo cual tiene sentido si es un ciudadano salvadoreño, Sí. o puede ser a Uganda, en el corazón Es del que África? sí, la ley de inmigración, sobre todo para las personas que piden asilo, hay que entender esto. El solicitar asilo en Estados Unidos no se trata de un juicio de asilo, sino se trata de un juicio de deportación donde la persona tiene la posibilidad de pedir asilo Ujú, como si cumple con todos los requisitos. Ábrego García en su momento solicitó asilo y perdió su caso de asilo, pero en una apelación él argumentó ante un juez de inmigración que no podía ser deportado a El Salvador porque su vida corría peligro. ujú. Por esa razón, entonces el gobierno no lo deportó, existiendo una orden de deportación y se ha quedado en Estados Unidos por razones humanitarias. Ahora este gobierno, muchos casos similares de personas que han perdido sus casos de asilo, han emitido contra ellos una orden de deportación, pero sus países o bien no los aceptan o no pueden volver a ellos porque sus vidas están en peligro, entonces deberían ser o permanecer en Estados Unidos para el resguardo de sus vidas o bien tener un tercer país donde estas personas pudieran reiniciar su vida fuera de Estados Unidos porque ya se les acabó el debido proceso. Esa es la discusión que hay y el gobierno, pues como parte de su Ujú. política de tolerancia cero, considera que un tercer país puede ser Libia, Uganda, Sudán del Sur, es decir, muy lejos de su lugar de origen. Evidentemente. ¿Y eso quién lo Sí, decide en definitiva, Jorge? eso lo decían las autoridades de inmigración y la política de inmigración, en este caso del presidente Trump. Yendo a otros asuntos, hemos visto el estudio de Pew Research. Sí, En 2023, la población de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos alcanzó
el récord de 14 millones, un aumento de 3.5 millones en solo 2 años, el incremento más grande registrado. Y este grupo representó el 27% de los inmigrantes y el 4.1% de toda la población estadounidense. ¿Qué nos dicen estas cifras, Jorge? La preocupación, César, es que consideran de una vez personas indocumentadas a cientos de miles de personas que entraron legalmente bajo el gobierno anterior. Es decir, 1.5 millones más o menos de personas que entraron bajo parol humanitario y otros y personas que también ingresaron bajo CBP-1. Pero también hay un grupo importante de personas que se presentaron en la frontera, fueron detenidas por la patrulla fronteriza y se les permitió entrar para que gestionaran de alguna manera una petición de asilo a través de canales legales que estaban disponibles en ese momento. Pero de pronto, de la noche a la mañana, después del 20 de enero, este gobierno declaró ilegales a todas estas personas, muchas de las cuales fueron admitidas legalmente. Entonces, contabilizar o dar por hecho que están ilegalmente en Estados Unidos o indocumentados, eso da un poco de preocupación. Por otra parte, César, hay un dato muy importante que no se toma en cuenta. O sea, que lo toma en cuenta el estudio, que dice que los datos son preliminares porque miles de personas tienen alguna vía para legalizarse. Pero hay un dato que ahí falta, y es el dato de las personas que entraron exitosamente indocumentadas a Estados Unidos. Nadie los vio. Durante el gobierno de Obama, cuando él comenzó, ingresaba aproximadamente 1 millón de personas por año y nadie los veía en la frontera. Él terminó 8 años después con un ingreso estimado en 55.000 personas que entraban exitosamente indocumentadas. Pero entre el 2017 y 2018, durante los 2 primeros años del primer gobierno de Trump, esa cifra aumentó 11 puntos porcentuales y se dejó de contar porque el gobierno se asustó. Se preocupó porque estaba entrando más gente de lo que Obama permitía. Desde entonces no se cuenta ese número de personas. Entonces yo le pregunto al Pew, ¿cuántas personas ingresaron indocumentadas de manera exitosa en los últimos 4 años? Ese dato es fundamental para entender entonces cuántas personas indocumentadas hay en Estados Unidos. Entre los datos, los 6 estados con el mayor número de población indocumentada, Sí. Florida está en el tercer lugar. En primer lugar, California, 2.3 millones, Texas, 2.1 y Florida, 1.6 millones. ¿Cuál es la situación real del estado de Florida, Jorge? Florida es uno de los estados que tiene una de las leyes migratorias más duras o que ha aprobado. Muchas de ellas han sido desafiadas en los tribunales y no están vigentes. Pero la situación, el futuro, la permanencia de personas indocumentadas en Estados Unidos, en Florida, es muy compleja, muy delicada. Además, porque por órdenes del gobernador, todas las policías trabajan con el gobierno federal en materia de inmigración. Entonces es una situación muy compleja. Pero también hay que entender que el mismo estudio del Pew lo dice, pero lo contabiliza al final todos como indocumentados. Miles de ellos tienen procesos migratorios pendientes, tienen debido proceso. Entonces no se puede calificar a estas personas como que fueran indocumentadas y tienen que aplicarle la ley de inmigración sin antes verificar cada caso, caso por caso, valga la redundancia, porque muchos de ellos siguen luchando legalmente por sus derechos de permanencia en Estados Unidos. Leo, 4.6 niños menores nacidos en Estados Unidos, 4.6 millones vivían con al menos un padre indocumentado. Esto representa el 75% de todos los niños en esa situación. 1.5 millones de niños indocumentados menores de 18 años en el país. Esta cifra se duplicó desde el 2021. ¿Esto qué nos dice, Jorge? Nos dice que el Congreso no ha prestado atención a la realidad. Esta realidad debió haber preocupado ya hace tiempo tanto a demócratas como republicanos en el Congreso y haber trabajado en una reforma migratoria. Muchos hogares son mixtos, muchos hogares hay ciudadanos estadounidenses que tienen 1 o 2 padres indocumentados. Hay que preocuparse de ellos. Y ojo, la mayoría de estos padres indocumentados carecen de antecedentes criminales. Muchos de ellos, la mayoría,
tiene violaciones de carácter civil a una ley civil que hoy en día le están aplicando fuerza militar para poderlos detener. El Congreso debió haber prestado mayor atención a esto, pero estos datos ya se sabían. La raza en su momento lo dijo Ujú. claramente de la cantidad de niños afectados por la ausencia de una reforma migratoria. Y si se deja pasar el tiempo y estos hijos cumplen 21 años, ojo, según la ley, tienen derecho a pedir la residencia de sus padres. Entonces, Claro. esta política de tolerancia cero está dejando por un lado una parte fundamental de la ley de inmigración, que es la comprensión, la humanidad. Bueno, ese es el punto crucial al cual nos lleva Sí, lo que estamos viviendo hoy por hoy con la actual administración, ¿no? Porque ¿qué va a así hacer es. el actual gobierno con cifras como esta que les deja el Pew Research? No, y aparte de eso, es parte de la esencia de ser Estados Unidos. Estados Unidos es una nación de inmigrantes, pero con todas las políticas que estamos viendo, los resultados son los que reflejan en parte ya este estudio preliminar del Pew. La gente se está yendo. Y se está yendo porque tiene miedo, se está yendo porque no confía en lo que pueda suceder, se está yendo porque tiene pánico de que algún familiar sea detenido y deportado, por ejemplo, a países como en África o en cualquier otra parte muy lejos de sus hogares. Claro, el caso, volvemos al principio, la amenaza Así sobre es. Álvaro García, un salvadoreño que podría ir a Costa Rica, pero puede terminar en Uganda, ¿no? Y una pregunta que pocos se atreven a hacer. Toda esta política, todas las oficinas legales de los diversos departamentos o ministerios que participan en la política Ujú. migratoria, ¿han confirmado la legalidad de todas estas medidas? Todos se basan en un Ah, principio que adoptan las medidas en cumplimiento de una orden emitida por el presidente a través de algún decreto. Esa ya. es la gran duda que existe. Punto muy importante. Jorge, muchas gracias por estos minutos en la mañana de Muchas hoy. gracias a usted, César, por invitarme. Jorge Cancino es el jefe de temas migratorios en Univisión, aquí en Miami. Son las 9:38 de la mañana. Leo lo siguiente. El salario mínimo en Venezuela ha perdido prácticamente toda vigencia tras caer por debajo de $1 mensual debido a la devaluación del bolívar frente al dólar. Esto lo publicó el Pitazo. El pasado viernes, con la divisa en 140 bolívares con 66 céntimos, según el Banco Central, el ingreso mínimo de 130 bolívares equivale a apenas $0,92, muy lejos de los $30 que representaba en marzo de 2022, cuando fue fijado por última vez. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué dicen estas cifras cuando las contrastamos con la realidad? Vamos a consultar esto con el economista Alejandro Grisante, director fundador de Economía. Alejandro, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muy buenos días, César Miguel, siempre por este lado a la orden. ¿Qué nos dicen estas cifras, Alejandro? ¿Cómo, cuando las contrastamos con la realidad, qué le dice estos números al ciudadano de a pie? Yo creo que hay varias cosas, César Miguel. El salario ha perdido, el salario mínimo o el indicador de salario mínimo ha perdido completamente relevancia. Ujú. Que el salario mínimo esté fijado en ese nivel no quiere decir que se esté utilizando para pagar a muchos de los trabajadores en ese nivel o que los ingresos de los trabajadores están en menos de $1 por mes. Lo que se vino creando durante mucho tiempo, incluso desde antes de Chávez, fueron fuertes rigideces al salario. Hay actualmente pensiones que se fijan con el salario. Hay una serie de factores que se están terminando de contabilizar en los niveles de salario y en los últimos años lo que hemos visto es una necesidad de un ajuste fiscal muy fuerte, una necesidad de reducción y de reducción muy fuerte de los gastos fiscales y este gobierno lo ha venido haciendo, este régimen lo ha venido haciendo a través del salario de los trabajadores, a través de el ingreso de los trabajadores del sector público y por consiguiente también de las pensiones. Ahora, se aplican los bonos. ¿Esto de qué manera compensa la política de bonos? Bono de guerra, por ejemplo. Sí, bueno, hay muchísimos bonos de lo que se ha venido creando y con eso es que realmente se está haciendo el trabajo, digamos, el salario.
o los ingresos de los trabajadores. Todos estos bonos representan un importante, o son la mayoría de los ingresos de los trabajadores, y lo negativo de esto es que esos bonos, por supuesto, no llevan prestaciones sociales, no se contabilizan a la hora del retiro, no se contabilizan en muchos otros factores. Son unos ingresos que se están mandando y que hoy representan el 80, el 90% de los ingresos promedio de los trabajadores. Fíjate, Alejandro, recién leía un trabajo del periodista argentino Nacho Montes de Oca, donde él está analizando el tema del cartel de los soles, la eventual invasión, entre comillas, de la flota americana. Pero él dice, hay que entender que un general en Venezuela lo que gana son $40 mensuales. Y esto pues lo pone en un contexto muy, muy particular, de tentaciones. Esos $40 eran antes de esta cifra que estoy diciendo. Ahora, si eso es lo que gana un general, ¿verdad? Que es el punto más alto de la jerarquía militar, ¿cómo está viviendo el venezolano? El venezolano a cualquier nivel. Mira, hoy por hoy yo creo que tienes una Venezuela que ha incrementado muchísimo sus desigualdades, ¿no? Y las ha incrementado de diferentes formas. Hoy un trabajador público es mucho más pobre que un trabajador que esté dentro del sector privado. Eso no solía ser así. Hoy los trabajadores que están en el campo reciben mucho menores salarios de los trabajadores que están en la ciudad. Hoy la gente necesita más de una chamba para poder subsistir. Muchos de esos trabajadores públicos en algunos casos se redondean, digamos, con otros pequeños trabajos que pueden hacer dentro de Venezuela, e incluso he visto casos de trabajadores públicos que se agarran 2 o 3 meses para trabajar de Uber si tienen visa en los Estados Unidos, etcétera. Entonces, realmente los venezolanos, tanto civiles como militares, por más que eso son las referencias salariales, sus niveles de ingresos suelen ser mucho mayores a lo que estamos viendo. Ahora, lo que tú comentas es un poco más allá. Los trabajadores públicos a lo mejor pueden hacer otros trabajos. En el caso de los militares, la pregunta es de dónde vendrían esos otros ingresos. Estos bonos que se le están pagando, qué efectos tienen realmente sobre su conciencia, sobre su trabajo militar, pues, ¿no? Y yo creo que ahí realmente es importante realmente transparentar mucho más ese proceso y que se lograra subir el trabajo de los soldados, de los generales, de la tropa, con niveles, y se maneje con niveles mucho más de transparencia, pues, ¿no? Que hoy por hoy no se hace. No sabía el caso ese del Uber, del venezolano que sale y pasa un mes en Estados Unidos, porque ya los venezolanos no pueden estar más de un mes en Estados Unidos. Al llegar le dicen sus máximos 30 días para hacer Uber. Si esto es así, Alejandro, si hasta la clase más alta, la de los generales, está limitada por $40 mensuales, ¿cómo es que entonces tienes una economía que aparentemente está boyante, restaurantes de lujo, esto y lo otro? Mira, yo creo que al final es claro que la economía no está boyante. Yo creo que Venezuela no se arregló. Sí es cierto, y es importante diferenciarlo, en Venezuela sí hubo crecimiento económico del 2021 al 2024. Estamos esperando a ver cómo cierra con todas estas incertidumbres el 2025, pero sí has tenido crecimiento económico, y es un crecimiento económico, César, que también es justo decir que ha permeado. No es solo una burbujita de las Mercedes lo que ha venido tramitando este crecimiento económico. Ahora, también es cierto, por supuesto, que hay un nivel de la población y sectores de la población que tienen muchísimo poder adquisitivo, que han sido parte de los diferentes negocios y prebendas con la parte del Estado. Hoy, de nuevo, tristemente, y era uno de los puntos que quería hablar, se vuelve a abrir la brecha cambiaria. Esto es un sinsentido después de 20 años que todavía las autoridades y el Banco Central no entienden que no puede haber una brecha cambiaria, que no puede haber un dólar oficial barato y un dólar paralelo caro, porque eso al final incentiva la demanda. Es necesario cerrar esa brecha cambiaria, adaptarse a que hay un dólar, un solo precio del dólar, y que todos los recursos que tiene el Estado, que no han sido pocos en los últimos meses, lo puedan vender al tipo de cambio de mercado, que no es otro
que el mercado, digamos, paralelo. Me dicen que el dólar está abriendo a 141,80. Cifra Y oficial. sí, efectivamente, ese es el dólar oficial. El dólar paralelo está un 35, un 40% por encima de ese dólar oficial. Entonces, el vender los dólares al precio oficial a 140, el vender los dólares que son ahorita, por supuesto, mucho menos de lo que se solía tener en Venezuela, a un precio subsidiado, al final es una forma muy ineficiente de parar la devaluación de la divisa. Lo lógico tiene que ser que todos tus recursos que tú tienes lo intentes vender en el dólar que te está jalando, en el dólar que te está causando la distorsión que hoy por hoy es el dólar paralelo. Dada la tosudez de nuestros gobernantes, ¿qué nos espera manteniendo esta tendencia para el resto del año, Alejandro? Ya como última pregunta. Sí, mira, yo creo que hay mucha incertidumbre ahorita en lo político y con todo este tema de cómo puede funcionar la licencia de Chevron. Pues yo creo que ahorita hay una serie de factores que hace realmente difícil ver, digamos, mucho más allá de unos pocos días, pues, ¿no? Digamos, si la situación actual se mantiene, en la medida que, como tú dices, el gobierno se mantenga, las autoridades se mantengan con la tosudez de volver, de resucitar la brecha cambiaria que por mucho tiempo estuvo muerta. Al final el dólar oficial y el dólar de mercado tenían una diferencia mínima, pero si continúan con esa tosudez, nosotros esperaríamos un poco más de depreciación cambiaria, más devaluación y por consiguiente mayores distorsiones en cuanto a precios de los bienes básicos. Alejandro, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ti, César Miguel. Alejandro Grisanti, economista, director fundador de Ecoanalítica, nos habló desde Santo Domingo. 9:48, una pausa y ya regresamos en conexión. Y a las 9:52 vamos a la ciudad de Washington, donde está el internacionalista Ricardo Smith Nieves. Ricardo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, César Miguel? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Ricardo, voy a leer las últimas declaraciones que sobre el conflicto en Ucrania ha dado el presidente Donald Trump. Él dice, veremos si Putin y Zelensky van a trabajar juntos. Ya saben, es un poco como el aceite y el vinagre. No se llevan muy bien por razones obvias. Moscú podría afrontar sanciones, pero para bailar el tango se necesitan dos. Y para variar le dio 2 semanas, que por lo visto es el tiempo que él siempre le da a todo para que se tome una decisión. Y a todas estas lo dice antes del cuando comienza el fin de semana. ¿Y de qué manera, en este contexto, comienza ahora el conflicto en esta nueva semana, la última ya del mes de agosto? Así es, parece que volvemos a ver una ventana de oportunidad para que se pueda llegar a una especie de cese al fuego en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hay que aclarar aquí que para nada del mundo estamos viendo cercano un acuerdo de paz. Creo que un acuerdo de paz requiere garantías de largo plazo y pues mayor acuerdo en otros temas importantes, tanto para Rusia como para Ucrania. En este momento lo que se discute es cómo se pueden detener las hostilidades, los ataques entre ambas partes en conflicto. Y algo muy interesante, César Miguel, es que al menos en estos momentos parece ser que la Casa Blanca, encabezada por Donald Trump, quiere ejercer un papel como de mediador, de ponerse en el centro de ambas partes y facilitar el diálogo. De hecho, la persona específica que se ha encargado de esta mediación se llama Steve Witkoff, que es el enviado especial de Donald Trump, una persona que él conoce de hace muchos años, involucrada en negocios inmobiliarios en Nueva York. Y bueno, esta es la persona que ha estado reuniéndose personalmente con Vladimir Putin, generando lazos de confianza para poder obtener diálogo, para poder obtener información sobre qué es lo que necesita Rusia para llegar a un cese al fuego. Me parece que, yo creo que Donald Trump es exitoso en mover el tablero, levantarlo, agitar las fichas y entonces forzar nuevos caminos de negociación que antes no existían. Creo que eso es el punto en el que estamos ahora. Por un lado, vemos que Rusia
dijo, bueno, yo estoy dispuesto a un cese al fuego, dijo eso Vladimir Putin, a cambio de que me permitan quedarme con todo el Donbass, que es la región que comprende Donetsk y Luhansk, a cambio de que también las líneas que hoy existen divisorias entre Ucrania y Rusia en otras provincias, como Zaporilla y Gerson, se mantengan así. Por otro lado, Ucrania, por ejemplo, y los países europeos ya ponen sobre la mesa la necesidad de que existan garantías de seguridad, un término muy amplio que falta por definirse, a fin de que pueda haber también una discusión sobre un cese al fuego. Me parece que ahora mismo lo que falta es esa voluntad, ese liderazgo para poder negociar esos detalles pues mucho más finos que escapan a definiciones vagas como cese al fuego, como Ujú. garantías de seguridad o como lo manejaban hace unos días, land swaps en inglés o como intercambio de territorios. No sabemos bien a bien a qué se refieren estos términos. Hay situaciones curiosas. El vicepresidente J.D. Vance ha dado unas declaraciones donde él dice todas las guerras, todas, han terminado con negociaciones, cosa que es falsa, porque la gran mayoría de las guerras han terminado por rendición. De hecho, la Segunda Guerra Mundial termina con la rendición incondicional por parte del ejército alemán y la rendición incondicional del imperio japonés. ¿Por qué el señor Vance dice eso? ¿Es que él espera que realmente se llegue a una negociación en la cual se rinda Zelensky? ¿Será eso el trasfondo de esas palabras? Me parece que hay un objetivo muy claro que se planteó en campaña para poder llegar al menos a un acuerdo o algún tipo de Mm, negociación, si bien no tiene que ser un acuerdo de paz, como lo decía hace unos momentos, pero al menos alguna cese, alguna congelamiento del conflicto que se pueda vender de manera interna a la audiencia de Donald Trump, por un lado, pero también por otro lado hay una preocupación muy clara de la Casa Blanca por proyectar un liderazgo del presidente de Estados Unidos que potencialmente le pueda ser favorable para obtener incluso el Premio Nobel de la Paz. Recordemos que este también es otro de los temas que se repiten constantemente en las declaraciones internacionales de Trump. Se le quiere nominar para este Premio Nobel de la Paz, ya sea por el tema de las tensiones entre Hamas e Israel, bueno, la guerra entre Hamas e Israel, o por otro lado, la guerra entre Ucrania y Rusia. Además de otros conflictos que además la Casa Blanca ha señalado que Trump ya ha sido capaz de solucionar 7 conflictos hasta el momento. sí. Hay que checar cuáles son esos 7 que ellos enumeran. Pero bueno, yo veo estas dos audiencias a las que quieren al menos venderle potencialmente Ujú. un cese al fuego, una cese a las hostilidades. A propósito del Premio Nobel de la Paz, hoy el Washington Post dice el presidente quiere desesperadamente su Premio Nobel de la Paz, pero no tiene la mayoría en el comité sueco que decide esto. En todo caso, está lejos el tema del Premio Nobel o no. Puntualmente ha habido intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania y puntualmente, para alejarnos de esas vaguedades, como tú dices, Ricardo, de las garantías y el alto el fuego, Rusia no ha dejado de bombardear. Entonces, ¿a qué atenernos? Sin duda, me parece que la realidad en el terreno es dura. En estos momentos es difícil que alguna de las partes mueva las líneas del conflicto, las líneas de ataque, debido a que también existen, además de trincheras, además de soldados, pues esta nueva tendencia, ¿no? De drones tanto marítimos, drones aéreos, que impiden que haya algún tipo de avance y además que incrementan la violencia, incrementan el número de muertes. Así que sin duda es otra dimensión. ¿Hasta qué momento las dos partes comenzarán a preocuparse más por el amplísimo número de muertes que existen? Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Con gusto, que tengan muy buen día. El internacionalista Ricardo Smith Nieves desde la ciudad de Washington. Son las 9:59, Capicúa. Parece la selva, pero no lo es. Estamos en Hong Kong, en un aula universitaria, donde decenas de gargantas humanas se convierten en bosques sonoros. Un hombre contorsiona la cara para hacer un coel.
Otro infla el pecho y silba como un gorrión. Una mujer con un sombrero amarillo agita los brazos. Su canto evoca a la cacatúa de cresta amarilla, una especie al borde de desaparición. No hay jaulas, solo cuerpos, voces, ecos y una competencia. El primer concurso de imitación de canto de aves en la ciudad. ¿Jugar a ser pájaro? Sí, pero también recordar que Hong Kong es refugio de más de 580 especies, que en cada humedal amenazado late un coro invisible, que como advirtió el ornitólogo Paul Leader, si a la gente no le importan los pájaros, ¿cómo los va a proteger? Entre risas y chillidos, este concurso sembró algo más que aplausos. Sembró cuidado, porque el canto, aún el imitado, puede despertar la urgencia de proteger aquello que no habla con palabras. Y al final lo entendemos, para salvar a los pájaros no basta con aprender a cantar como ellos, hay que hacer mucho más. Y bien, ahora a las 10 de la mañana vamos a Madrid, donde está el profesor de la Universidad Comillas, experto en los temas internacionales, Emiliano García Coso. Emiliano, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muy buenos días, don César. La situación en Gaza, por lo visto, se ha desbordado ya definitivamente. La hambruna es oficial, aunque el gobierno israelí insiste en que esto es propaganda. Y la toma de la ciudad de Gaza está allí. ¿Cuál es la situación en este momento en que usted y yo estamos conversando, Emiliano? Pues desafortunadamente continuamos con el genocidio en vivo y en directo. Da la sensación que estamos todos completamente, hemos perdido la memoria histórica y cualquier tipo de referencia a la protección de los derechos humanos. No hay quien le ponga límite. Las imágenes que hemos visto son espeluznantes, que recuerdan precisamente la liberación de los campos de concentración después de la Segunda Guerra Mundial. Y parece mentira que los que fueron víctimas hayan perdido esa conciencia colectiva y sean capaces de someter a una población a una hambruna, ocupar militarmente, que es lo que está haciendo ahora ya con la ciudad de Gaza, pretender desplazar a más de 1 millón de personas hacia el sur, cuando no echarlos del propio país. Y bueno, y con una aprobación de nuevos asentamientos en Cisjordania, que nos lleva a la conclusión que van a terminar con la misión que tienen emprendida, que no es otra que evitar cualquier tipo de posibilidad de que exista un Estado palestino. A ver, la situación interna en Israel, por una parte son las manifestaciones inmensas en contra del señor Netanyahu y por la otra la de los sectores más radicales, los ultraortodoxos, que llaman a la guerra pero no pueden ir a servir militarmente. Internamente, ¿qué es lo que tiene por delante el señor Netanyahu, Emiliano? El señor Netanyahu, mientras siga apoyándose los partidos ultraortodoxos, continuará con esta campaña. Ha declinado cualquier tipo de colaboración con el partido de la oposición, que le llevaría a una posición mucho más moderada. Y creo que sigue con su hoja de ruta, que es ocupar totalmente Gaza, tratar de que algún tercer país acoja a 2 millones de palestinos, cosa imposible porque en las condiciones que estamos viendo aún siguen viviendo en Gaza, cosa que es absolutamente impresionante. Y luego con el incremento de los asentamientos en Cisjordania. Entonces, desgraciadamente, a pesar de que hay un rechazo de una parte de la sociedad israelí, pues nos encontramos con unos partidos políticos, con Netanyahu, que antes podía uno pensar que era rehén de Smotrich y de Ben Gvir, pero vemos que no, vemos que los tres están ahí adoptando las políticas más reaccionarias posibles para evitar la existencia del Estado palestino, mientras la comunidad internacional aparecemos sin ningún tipo de reacción contundente para tratar de parar esta masacre. ¿Qué podría hacer la comunidad internacional? Europa puntualmente. Europa, o sea, hay algunos países que ya han adoptado un embargo de armas, pero no es suficiente. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores holandés dimitió el otro día precisamente por la posición del gobierno holandés, que solamente ha prohibido exportar ciertos componentes de los aviones israelíes, pero hace falta una medida de los 27 Estados miembros
pero que a Netanyahu cualquier tipo de suspensión del acuerdo de cooperación con Israel que tiene la Unión Europea no es suficiente motivo para parar. Es decir, que la carta, como diría el señor Trump, está en la administración del señor Trump, que son los únicos con capacidad para que el gobierno de Netanyahu trate de parar esta masacre. ¿Qué hay de la operación Gideon Chariots 2? ¿Perdón? ¿Qué hay de la operación Gideon Chariots 2? La operación para la toma de la ciudad de Gaza. Pues ya están en Jabalia. Hoy han bombardeado el hospital de Nasser, donde han vuelto a matar, que llevan ya 9 periodistas asesinados solo en el mes de agosto, es decir, llevan más de 240 periodistas, cosa que también llama poderosamente la atención que las asociaciones internacionales no digan nada, porque ser periodista en Gaza es llevar una diana puesta en el pecho para que sean objeto de asesinatos selectivos. Entonces, bueno, seguirán con esa operación de ocupar toda Gaza, porque ya están en el norte, y desplazar nada más y nada menos que 1 millón de población hacia el sur, que no caben, directamente no caben. Más la hambruna, pues sinceramente estamos asistiendo al genocidio del siglo XXI y nos quedamos como absortos en los medios de comunicación sin ningún tipo de reacción por parte de la comunidad internacional. Es decir, reiteran sistemáticamente que están cometiendo crímenes de guerra, genocidio, pero no hace nada. Es decir, es como si estuviéramos anestesiados totalmente viendo cómo desaparece un pueblo. Evidentemente se procede de esta manera, Emiliano, porque la impunidad es total, ¿verdad? Eso es. Nada frena al señor Netanyahu, ni interna ni externamente, y sus más cercanos, los que le brindan el apoyo a la extrema conservadora, pues sienten también la misma impunidad. Hagamos un ejercicio. Cuando se lleva adelante la estrategia para borrar, ahora sí, al pueblo palestino, ¿qué puede terminar ocurriendo entonces? Habida cuenta, como usted lo ha dicho, que es imposible, porque total, hay más de 2 millones de palestinos allí. No, van a continuar con la ocupación, es decir, van a ocupar militarmente Gaza, ya están posicionándose mejor aún en Cisjordania y van a tener un control absoluto y férreo con ciudades cárceles para tratar de contener a la población en un intento de negociar con algún tercer país que quiera recibir, a cambio de dinero, por supuesto, a un conjunto de la población, pero los palestinos no quieren salir de Palestina, lógicamente. Entonces, pues tendrá que ser una expulsión forzosa una vez que tengan el control absoluto tanto de la Franja de Gaza como de Cisjordania. Y el resto estaremos como meros observadores. ¿Tendremos un pueblo paria como tantos que ha habido en la historia de la humanidad? Sí. La paradoja de todo esto es que los judíos, el pueblo judío, que siempre se consideró el pueblo paria, expulsado de todos los territorios donde estaba y que no tenían un territorio, cuando lo tienen, pues en lugar de buscar la posibilidad de negociar una especie de acuerdo donde convivan conjuntamente palestinos e israelíes con una garantía de seguridad internacional, que yo entiendo la postura israelí, habida cuenta de la masacre que cometieron en octubre, pues con esa garantía de seguridad internacional tratar de hacer una convivencia, por lo menos que lo intenten. Porque si no, pues nos encontraremos con 2 millones de población fuera y quizás un retorno a un terrorismo desalmado como ocurrió en los momentos más intensos de la OLP con Yasser Arafat al frente. Ahora, todo esto es como la retaliación, ¿verdad?, a lo que hizo Hamás, el famoso 7 de octubre. Muy bien, sí. Pero a todas estas, ¿qué es Hamás? ¿Qué queda de Hamás? Hamás sigue siendo, es decir, Hamás es por un lado un grupo terrorista que así ha sido calificado y de hecho sus propios actos así lo acreditan, pero también tiene un brazo político. Entonces, ellos mismos están dispuestos a negociar. El que ya no quiere negociar ni siquiera con la liberación de los 20 rehenes que deben quedar libres de los 50 que todavía retienen Hamás, pues es la posibilidad de que desaparezcan como brazo político dentro de la Franja de Gaza. Pero es que tampoco quiere que gobierne Al-Fatah. Entonces, ¿quién va a gobernar eso en esa propuesta que está haciendo Netanyahu? Que no gobierne ni Al-Fatah ni Hamás. Hamás ha perdido apoyo de la población, pero siguen siendo los que han sostenido y han mantenido, digamos, la parte asistencial, independientemente de la parte terrorista, que obviamente hay que juzgarlos y meterlos en la cárcel como corresponde a cualquier democracia. El problema es que ya hemos perdido el concepto de democracia. El rule of law no existe. Y eso es un problema para toda sociedad que dice autocalificarse de democracia. El señor Antonio Guterres ha sido enfático, en tanto secretario general de Naciones Unidas,
los gobiernos europeos que ya usted mencionó también, pero más allá de este tipo de manifestaciones, ¿nada va a detener a Netanyahu? No, porque tiene la carta blanca de la administración del señor Trump. Entonces, mientras cuente con ese apoyo, es consciente que es el momento histórico para ocupar toda Gaza, toda Cisjordania, y en su caso, pues ver ahí, porque de acuerdo que tiene que defenderse, es decir, la defensa que ha realizado contra los misiles de Yemen, contra los hutíes, pues tiene una lógica, es autodefensa, es derecho a la legítima defensa, que eso lo tiene cualquier país, pero el tema es que ya ha llevado a cabo unos actos que van más allá de la proporcionalidad, y es ahí donde la comunidad internacional no podemos quedar anestesiadas como si estuviéramos viendo una película, porque no es una película, son vidas humanas, niños, población vulnerable, que se muere de hambre y cuyas imágenes a mí me recuerdan cuando fueron liberados los judíos de los campos de concentración, auténticamente famélicos. Y aquí estamos viéndolo como si fuese una película. Así es. Emiliano, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias, don César. Buen día. El profesor Emiliano García Coso de la Universidad Comillas en Madrid. 10:10 de la mañana. Una pausa. Ya al regreso a nuestro foro de hoy. ¿Es la de Venezuela una democracia interrumpida? ¿Se podrá reanudar, recuperar? Ya regresamos en Conexión. ¿Qué tenemos en Venezuela? ¿Una democracia interrumpida? ¿Una democracia que funcionó perfectamente a partir de 1958 hasta que llegó el tema de Hugo Chávez, su intentona golpista del año 91, del año 92, luego todo ese periodo difícil, el gobierno de Caldera y ya lo que tenemos ahora, Hugo Chávez primero y a partir del 2013 Nicolás Maduro. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay en Venezuela? Escribe Margarita López Maya, la destacada historiadora, existe primeramente una disputa por el término y cada quien piensa que su democracia es la verdadera. Para unos, la democracia de partidos, la de 1958 y las décadas siguientes es la correcta y se refieren a ella con nostalgia. Para otros, la democracia participativa y protagónica, asentada en la Constitución de 1999, es muy superior e incompatible con la anterior. Y hablan con añoranza del gobierno de Hugo Chávez. La mayoría piensa que ninguna de estas dos está hoy funcionando en Venezuela y más del 80%, según diversas encuestas, quiere un cambio político. Pero un cambio de qué y hacia qué. Este es nuestro tema de hoy. Lo vamos a abordar con dos destacados estudiosos, dos politólogos, Guillermo Tell Aveledo y Luis Salamanca. Guillermo, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Como en las plazas de toros, ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Por invitarme nuevamente. Como en las plazas de toros comienza por orden de antigüedad, así que el doctor Salamanca tiene la palabra primero. Yo esperaba copiarme de Guillermo con todo lo bueno que sabe decir y tú me lanzas de primero al ruedo. Bueno. Mira, César, yo creo que el tema de la valoración de la democracia es un tema permanente y te digo, no ha parado nunca de discutirse qué es la democracia, qué no es, sobre la venezolana igualmente, ¿no? Yo no creo que Margarita López Maya, a quien conozco muy bien, reduzca la democracia venezolana de 58 al 98 a una democracia de partidos. Y lo digo, no sé si ese es el sentido de su afirmación, pero en todo caso, a mi juicio, fue mucho más que eso, porque en verdad, por primera vez en la historia de Venezuela, los venezolanos pudimos ejercitar, disfrutar de todos los elementos que conforman la democracia desde la antigua Grecia hasta nuestros días, pasando por las principales democracias que hay en el mundo, las que han caído y las que se han levantado. Todos han sufrido algún problema, salvo la americana, que se ha mantenido y vive ahorita pues un momento
tenso, digamos, ¿no? Puedo decir. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, digamos, decir que la democracia fue democracia de partido es decir que fue una partidocracia en vez de una democracia. En verdad, yo nunca estuve de acuerdo con la calificación de partidocracia. La democracia que vivimos los venezolanos tenía los siguientes ingredientes, y no pretendo ser exhaustivo en esta lista, ¿no? Por una parte, la libertad. La libertad de pensar como tú quieras, de expresarte, de decir lo que tú quieras, de escribirlo, de publicarlo. Se tenían medios de comunicación cada vez en mayor cantidad, y tanto en el plano nacional como regional, y luego los nuevos medios de comunicación en las redes y tal. Y el ciudadano común y corriente, bueno, vivía una vida, políticamente hablando, una vida sin mayores preocupaciones, sin temores, sin ningún tipo de angustia por lo que pudiera pasarle o pudiera pasar en el país, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, y tenemos que entender que democracia es precisamente esa posibilidad de que uno pueda vivir en libertad y al mismo tiempo buscar la igualdad y la equidad, que no son lo mismo, en medio de esa libertad, ¿no? Y yo creo que los venezolanos vivimos entre el 58 y el 98. Habrá quienes no piensen así, pero vivimos la mejor etapa de la historia de Venezuela. Yo me siento muy contento de haber estado en el mundo en ese periodo. Y bueno, es cuestión de ponernos de acuerdo en torno a la valoración que debemos hacer sobre el significado de la democracia. ¿Tú cómo lo ves, Guillermo? Por favor. Bueno, obviamente había un gran descontento hacia ese sistema, pero justamente porque ese sistema permitía la expresión del descontento, el sistema democrático del 58 al 98, y en todo caso todo el proceso del siglo XX, después de la muerte de Gómez, que es un proceso que lleva hacia lo que va a ser la institucionalización del 58, es justamente un proceso de aperturas hacia mayor competencia política, hacia mayor expresión de la sociedad a través de los partidos, sí, pero también a través, que recuerden que los partidos vienen de la sociedad, pero también a través de sus organizaciones empresariales, gremiales, profesionales, vecinales, de diverso tipo. Y todos esos intereses tenían incidencia sobre el Estado, tenían incidencia sobre el gobierno. Podemos decir a veces demasiada, a veces con problemas por las relaciones de renta, por las relaciones de corrupción que pudieron haber, pero en cualquier caso era una etapa de mayor expresión de la sociedad. ¿Qué se diferencia y qué viene después? Viendo que yo considero que en términos de libertades era muy superior el sistema de los llamados 40 años, la democracia civil de partidos. Yo estoy de acuerdo con el profesor Salamanca que no es el término más adecuado, pero en cualquier caso la vemos así. La democracia representativa con la democracia participativa que se proclamó después. Yo la veo más en términos teóricos como una progresión, porque la Constitución del 99 no rompe con la representación, sino que pone unos mecanismos de participación adicionales que habían estado creciendo ya en la democracia instaurada en el 58, con las reformas de los 80, las reformas de descentralización, las reformas de elecciones locales, las reformas para elementos electorales referendarios. Eso ya estaba creciendo. Pero muy en boga de la época se imponen unos mecanismos de participación, o se plantean unos mecanismos de participación que se plantean como contrarios a esos partidos. Los partidos ya muy decaídos, los partidos también muy desprestigiados. Eso hay que decirlo como agentes de esa democracia. Y la verdad sea dicha, en términos de la pura representación mayoritaria, de la participación mayoritaria de la población, en los años del chavismo clásico, el primer chavismo, fueron en ese sentido democráticos, pero no tolerantes ni liberales, sino más bien muy sectarios. Y es como la cara negativa de la democracia. Para algunos es una cara positiva porque es el pueblo hablando, sin cortapisas, pero a la vez una cara que era excluyente, una cara que era lo que causó en muchos venezolanos la aprehensión hacia lo que veían como un sistema que iba hacia un elemento autoritario. La democracia puede ser autoritaria, pero bueno, eso es otra discusión. Ya. Todas estas reflexiones para llegar a una pregunta. Te la formulo, Luis. ¿Qué tenemos hoy por hoy en el país?
Bueno, lamentablemente el paisaje democrático ha sido bastante afectado en estos últimos 25 años. Digamos, el gobierno popular, el gobierno del pueblo, el autogobierno que inventaron los griegos, de alguna manera o de muchas maneras se ha venido debilitando ostensiblemente. Y hay que recordar, por ejemplo, el desconocimiento que se hizo de la Asamblea Nacional en el año 2015, 2016, hasta el 2020, ¿no? Un desconocimiento que era, digamos, el desconocimiento de la democracia representativa, porque donde mejor se expresa la democracia representativa es en el Parlamento. Y al mismo tiempo un proceso de cercenamiento del derecho a la información libre, a expresarte libremente. Digamos, en una oportunidad hicimos una encuesta con el padre Virtuoso, que en paz descanse, Sí. y preguntábamos si la gente tenía miedo a hablar de política. Eso en 2011, por ahí más o menos la encuesta. Y en efecto salió que muchísima gente, el 45%, tenía temor de hablar en política porque, bueno, se había entrado en un ambiente político muy delicado, muy contrario a la libertad que se tenía antes, la libertad de expresarte sin miedo, ¿no? Y también se ha perdido la noción central de lo que significa la soberanía popular. Pues. O sea, tú puedes decir de la democracia todas las cosas que estamos diciendo, pero hay una que no se puede dejar de mencionar porque es la columna vertebral de la democracia, que es que la democracia se expresa en la voluntad electoral del ciudadano. Y esa voluntad electoral debe ser conocida y debe ser respetada. Entonces, digamos, la situación que se ha planteado desde el 28 de julio del año pasado es que todavía se desconoce cuál fue la voluntad popular realmente en esas elecciones, ¿no? Es decir, los órganos oficiales que están encargados de informar sobre esto no han informado debidamente. Entonces la sociedad sigue esperando noticias de su voto, porque el derecho al voto, ahí descubrimos una cosa muy importante, me permiten, el derecho al voto va unido al derecho a la información sobre ese voto, porque no puedo depositar un voto y que se pierda el voto. Tengo que saber qué pasó con mi voto. Claro. Entonces, allí, y así con la cantidad de derechos que la democracia supone. La democracia es un entramado de derechos que tú los disfrutas, digamos, conjuntamente, o los pierdes, o los vas perdiendo, y entonces la pérdida de uno afecta a los demás y así, ¿no? Entonces estamos en esa situación en la cual virtualmente para mí, pues, esa democracia que se le llamaba incluso a veces peyorativamente democracia electoral, que no era solo democracia electoral. Hay que recordar a los venezolanos que en medio de todo ese proceso de presencia de los partidos, que eran los principales actores políticos, eso sí hay que reconocer, obviamente. Sí. Bueno, ¿y qué otra vía tenemos para expresar? Hubo un desarrollo de una sociedad civil muy importante, basado en la Constitución, el 108 de la Constitución del 61. A ver, el 28 de julio del 2024, no el 28, el 29, el régimen que gobierna el país, digamos que pone en pausa el proceso, ¿verdad? Y desde ese momento hasta la fecha en que estamos nosotros conversando hay una suerte de limbo. Bien. La reflexión a la que hemos invitado hoy sobre el tipo de democracia que tenemos, si es una democracia interrumpida y si se reanuda después de la interrupción, ¿hacia dónde se va a reanudar? Mi pregunta para ti, Guillermo, es lo siguiente. Después del 28, del 29 para acá, ¿qué es lo que hemos tenido en eso que defino como limbo? ¿Y de qué manera y hacia dónde podemos salir? Creo que en una novela de Hemingway o de Fitzgerald, donde hay una frase de cómo las cosas se van a la bancarrota, y dice como de a poquito y de repente.
Ajá. En la democracia venezolana, si vemos el largo arco histórico de la transición a la democracia posgomecista, la democracia de partidos y la democracia de Hugo Chávez, el estilo de democracia de Hugo Chávez, hay un arco que va en un declinar de libertad y un declinar de pluralismo y un declinar de representación que se va rompiendo muy rápidamente en los últimos 10, 12 años, especialmente los últimos 10 años con la negativa a reconocer la Asamblea Nacional Electa del 2015. Es decir, cuando tú pierdes una elección y rompes con los efectos de esa elección. Ya habíamos tenido precedentes de eso a nivel local, por cierto, antes, en la década previa. Pero esto fue el caso más agudo y es el caso que nos ha llevado en buena medida hasta acá. Ese que no es, vamos a decir, un conflicto, es una suerte de, y no interrupción tampoco, porque la declaración está allí. El sistema que existe ha declarado que hay un ganador, ha declarado que hay un ganador electoralmente, judicialmente, legislativamente, policialmente. Hay toda una serie de medidas que fortalecen esa decisión del sistema de decir, esto es lo que es. Y los que creen que pasó otra cosa, los que creemos que pasó otra cosa, estamos al margen de la ley. Estamos al margen de la declaración institucional. Entonces, hay una suerte, lo que no ha roto este sistema todavía es con la declaración formal de la democracia. Apela a unos votos, pero que son, bueno, un poco fantasmales. Uh-huh. Alega que hay una suerte de manipulaciones, saboteos, etcétera, que impiden esto. Pero así ha pasado con todas las elecciones desde julio pasado. No tenemos información de las municipales, no tenemos información precisa, científica, contrastable de estas elecciones. Y eso es muy difícil para nosotros para decir, pero en todo caso, ¿qué me revela eso? Que hay una voluntad del sistema de decir, todavía apelando al espectro de democracia que está en el artículo 2 de la Constitución y a lo largo de ella, pero no en la práctica. Es una especie de democracia ectoplásmica, vamos a decirlo así. Dios, qué término. Muy bien. A ver, debemos ir procurando algún tipo de conclusión. No es que acá tengamos la salida ni la solución a un dilema como este, pero desde los destructores de la Armada de los Estados Unidos, que no sé en qué punto estarán, pero aparentemente cada vez más cerca de las aguas territoriales de Venezuela, y los esfuerzos de la sociedad civil, ¿a dónde vamos? Luis. Bueno, no lo sé, la verdad. No sé para dónde vamos. Yo pienso que ese es el principal problema que tiene Venezuela, que no tiene un sentido de dirección claro, no tiene un proyecto de verdad de país para salir adelante. Estamos navegando en aguas turbulentas, para usar la imagen de los destructores marítima. Es muy delicado lo que está planteado con ese tema de la presencia. Yo te digo, yo me limito en este punto a ver los objetivos estrictamente invocados por los Estados Unidos, que son los de luchar contra el narcotráfico, ¿no? Ese es el objetivo expreso. Claro, generalmente hay siempre cosas que van más allá de los objetivos expresos, ¿no? Pero de momento, digamos, creo que se trata de una operación antinarcótico, y lo que sí me llama la atención es el despliegue tan impresionante que se dice que hay de fuerzas para combatir el narcotráfico, ¿no? Bueno, de verdad que no me atrevo a ir más allá de eso, y decía que es muy delicado porque en caso de otra hipótesis que muchos contemplan, mira, es muy difícil esa situación para los venezolanos, ¿no? Directa e indirectamente, ¿no? Por una parte, el problema de la dignidad nacional que supone una cosa como esa, el ataque a la dignidad nacional, y por otra parte, el riesgo de seguridad directo de cualquier venezolano, ¿no? Es decir, oye, eso no son juegos, pues, ¿no? Entonces,
habría que esperar como precisiones más mayores de parte de los Estados Unidos para saber exactamente qué se está buscando. Bien, el tiempo se nos ha acabado por el día de hoy, así que Guillermo, te voy a dejar en la mañana de hoy la palabra conclusiva, por favor. No, hay que ver hasta dónde está dispuesto a llegar un sistema que para mantener su poder y para mantener su estatus está dispuesto a llevar a la sociedad a definitivos riesgos de su propia participación y representación. Ahí vemos cómo está la sociedad civil tomada el tiempo actual, pero también riesgos hacia la integridad del país. ¿Qué tanto en este juego de azar está dispuesto a apostar el sistema? No lo sabemos todavía. Guillermo, Luis, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Un abrazo. Los politólogos Luis Salamanca y Guillermo Tell Aveledo. 10:34 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso vamos a Houston para conversar con el doctor Francisco Monaldi de la Universidad de Rice y hablar del triángulo petrolero Irán, China y Venezuela. A las 10:38 de la mañana vamos a la ciudad de Houston, donde está el destacado economista, especialista en petróleo, el doctor Francisco Monaldi de la Universidad de Rice. Francisco, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Un gusto como siempre, César. Francisco, leo esta información de Reuters. China Conquer Resources Corp ha comenzado el desarrollo de 2 yacimientos petrolíferos venezolanos con una inversión de $1.000 millones en un proyecto para producir 60,000 barriles diarios de petróleo crudo para finales del 2026, según un ejecutivo involucrado en el proyecto. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué nos puedes decir, Francisco? Bueno, esto no es nuevo en realidad. En Venezuela se reciclan muchas veces las noticias y los anuncios. Esto es parte de esos contratos que se firmaron el año pasado, a principios de este año, algunos de ellos, que llaman contratos de participación productiva, que se firmaron con 12 diferentes empresas. La particularidad de es que esta empresa, China Conquer, que es una empresa basada en Hong Kong, es una empresa que es muy activa en el mercado negro del crudo venezolano hacia China y que de hecho ya está sancionada por los Estados Unidos por su involucramiento en el tema de Irán, ¿no? En las exportaciones de Irán. Entonces, de manera que esta es una empresa que sí tiene alguna lógica que uno se pudiera imaginar que esta empresa pudiera estar tomando crudo venezolano para el mercado negro y, digamos, con eso repagándose lo que invierta en Venezuela. Pero lo más probable es que esto es una empresa que opera campos petroleros. Este no es su negocio, esto es una empresa simplemente de trading. Entonces, es improbable que esto sea, digamos, una inversión significativa. Es muy probable que sea mucho menos que esos 60,000 barriles y mucho menos que ese monto de inversión. Francisco, cuando dices mercado negro, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del mercado negro del petróleo? Y sobre todo en este contexto de China, Irán, Venezuela. Porque ya dices, mi pregunta iba a ser, ¿y qué hay de las sanciones? Y ya nos dijiste. No, es que esta China Concord ya está sancionada. ¿Cómo funciona eso que definiste como mercado negro? Bueno, básicamente toda esta estructura de buques de fantasmas que se hacen pasar por otro buque, que apagan su GPS, que hacen trasvase de crudo, todo esto para evitar, digamos, que Estados Unidos sancione a los jugadores que están en ese mercado. Pero como vemos en el caso de China Conquer, no necesariamente eso disuade a estas empresas, digamos, la amenaza de ser sancionada, porque una vez que son sancionadas lo siguen haciendo en la medida que Estados Unidos no pueda imponerles, digamos, costos, ¿no? Entonces, ese mercado, como sabemos, es muy activo. Irán, de hecho, ayudó a Venezuela a desarrollar ese mercado en las refinerías independientes de China y también tiene el involucramiento de los rusos, que también están sancionados. Y al final,
los países tienen que decidir si están dispuestos a participar en ese mercado o no. Los chinos claramente, sus empresas privadas independientes, ellos le han dado la luz verde para que lo sigan haciendo. Ya estamos hablando de adversarios, por decirlo un término suave, de Estados Unidos, ¿verdad? Irán, China y Venezuela. Y quiero usar el término adversarios para no ir a un calificativo más duro. En el juego geopolítico que tenemos en la actualidad, ese triángulo, ¿qué representa para Estados Unidos en la actualidad? Bueno, es una realidad muy, muy compleja, porque Estados Unidos está jugando varios juegos diferentes a la vez. Tiene toda una negociación andando con Irán post el ataque a sus plantas nucleares. Tiene las presiones que le quiere poner a Rusia con respecto a el tema de la guerra en Ucrania. Rusia es otro jugador muy importante allí. Y en el caso de China, tiene una rivalidad comercial y geopolítica y en la cual está negociando términos comerciales. Entonces, en ese rompecabezas, Venezuela es un jugador muy menor. Y creo que es importante entender que a veces la política de Venezuela está supeditada hacia esas otras políticas. Por ejemplo, en este momento, Estados Unidos amenazó nada menos que a la India, que no es un rival geopolítico, sino es hasta cierto punto un aliado, con ponerle sanciones y aranceles secundarios si seguía comprando crudo ruso. Y la India está dejando de hacerlo. Pero en cambio, a China no le ha impuesto esos aranceles, a pesar de que lo amenazó tanto con el caso de Venezuela como con el caso de Rusia. Entonces uno ve que en cada tablero Estados Unidos juega un juego un poco diferente y lo va ajustando de una manera muy transaccional, como hace la administración Trump. Mencionaste a la India. Leo esto, Francisco. India mantuvo una estrecha colaboración con Venezuela en el 2024. India importó crudo venezolano por un valor aproximado de 14.000 millones de dólares, después de los 18.000 millones de dólares de China. Diversificación estratégica. Los acuerdos de la India con Venezuela ayudan a reducir la dependencia del petróleo del Medio Oriente. ¿Cuál es el rol real de la India y la relación con Venezuela, ya que estábamos hablando del triángulo anterior? Sí, la India fundamentalmente en el pasado ha sido un comprador de crudo de Venezuela, en particular la empresa Reliance, que es una empresa privada, que es uno de los grandes refinadores del mundo, pero esa empresa solo lo ha hecho en la medida que ha tenido una autorización del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, durante el tiempo que la administración Biden le dio una autorización, lo hizo, pero lo dejó de hacer ahora este año cuando se le suspendió la autorización. Ahora los indios se ven en un problema mucho más complicado porque ellos antes no compraban casi petróleo ruso, pero desde que hay sanciones y los rusos dejaron de vender petróleo en Estados Unidos y en Europa, los indios aprovecharon esa oportunidad para comprar una cantidad muy grande de petróleo ruso porque Estados Unidos los autorizó básicamente, pero ahora les está amenazando, les está diciendo que no lo pueden hacer. Entonces se les hace mucho más difícil para ellos no comprarle ni a Venezuela ni a Rusia a la vez. Eso va a significar un costo importante para la India y el gobierno indio va a tener que definir qué hace en estas circunstancias. Una decisión pudiera ser no obedecer a los Estados Unidos, pero eso podría tener consecuencias importantes para ellos comerciales. Como última pregunta, Francisco, leíamos en este momento, mientras dábamos esta conversación, el famoso argumento de que Venezuela tiene probadas las mayores reservas del mundo. Muy bien. Pero esas reservas probadas están allí, bajo tierra. Y dijiste, Venezuela en todo esto es un jugador muy menor. Dejamos de ser hace ya mucho aquel factor decisorio de los tiempos de una industria fuerte. En realidad, al margen de esas millones de barriles de reservas que están bajo tierra, ¿qué somos hoy por hoy en el juego petrolero del mundo? Bueno, Venezuela produce menos del 1% del petróleo mundial, no tiene ningún rol relevante hoy en día en la OPEP. De hecho, la OPEP le ha dado, no tiene que cumplir con las cuotas porque produce muchísimo menos que la cuota última que tuvo Venezuela. Entonces, y lo más importante, Venezuela no se percibe, nadie lo percibe en el mercado mundial como un país que puede incrementar de manera sustancial en el corto plazo la producción si no hay un cambio político sustantivo. Entonces, todo eso hace
que el rol de Venezuela sea bastante poco significativo. Tiene un rol en el margen, por ejemplo, como lo hemos hablado con los refinadores de Texas y Luisiana, porque el crudo venezolano es apetecido en esa refinería, pero en general en el mercado mundial no es un actor importante. Sin embargo, puede llegar a ser marginalmente importante en la medida que en otras áreas del mundo, como el tema con Irán, como el tema con Rusia, como el tema con China, haya algún tipo de situación geopolítica que, digamos, haga que 1 millón de barriles sean un poco más relevantes. Ya. Francisco, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Encantado. El doctor Francisco Monaldi, economista, nos habló desde la ciudad de Houston. Son las 10:48 de la mañana. ¿Cómo sería vivir un año entero en Marte sin salir jamás de una cápsula? La NASA acaba de presentar la segunda base terrestre que lo hará posible, el Crew Health and Performance Exploration Analog, o simplemente CHAPEA. Se trata de un hábitat de 1.700 pies cuadrados, impreso en 3D y aislado del mundo exterior. Allí 4 voluntarios vivirán durante 12 meses, realizando caminatas espaciales simuladas y aportando datos sobre su salud física, mental y su rendimiento. Susan Bell, experta en salud conductual de la NASA, dice: CHAPEA, este hábitat fue impreso en 3D. Es una de las tecnologías que estamos explorando para construir algún día en Marte. La impresión 3D podría ser una tecnología importante. Esto se debe a que podríamos utilizar recursos de Marte como el regolito y luego construir un edificio con él, según explicó. Pero no se trata solo de paredes y estructuras. La clave también es el cuerpo humano. ¿Cómo mantenerlo en forma bajo la presión de un planeta desconocido? Dana Gardner, fisióloga de ejercicio de la NASA, advierte: aquí en la Tierra tenemos gravedad, pero en Marte habrá gravedad parcial. El ejercicio seguirá siendo fundamental para garantizar el éxito de la misión. Sabemos que habrá muchas más caminatas extravehiculares y queremos asegurarnos de que la salud cognitiva esté fuerte, y el ejercicio ayuda en todo ello. Así, entre rutinas físicas, aislamiento y la exploración de nuevas tecnologías, CHAPEA se convierte en un laboratorio viviente donde el futuro de los viajes a Marte se empieza a escribir desde la Tierra. Porque conquistar Marte no empieza con un cohete, empieza con la voluntad humana de adaptarse, resistir y crear un hogar en un mundo que aún no conocemos. Y después de Marte venimos a la Tierra y venimos de la mejor manera posible, con música. Vamos a conversar ahora con una de las glorias del canto venezolano, nuestra muy querida y siempre admirada María Teresa Chacín. María Teresa, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Es un placer estar en tu programa, caramba. Qué bien. Me encanta. Tenía rato sin verte y te veo espléndida, María Teresa, estás radiante. Son los ojos del cariño. Mira, María Teresa, vas a regalarnos un maravilloso concierto aquí en Miami. ¿Qué nos cuentas? Así es. Bueno, estoy muy feliz cada vez que entro al ruedo, porque uno nunca sabe cómo va a salir el toro. Pero realmente nosotros tenemos un tesoro de canciones con estos, vamos a decir, mis 5 pilares. Y que son muchos más afortunadamente, porque se van agregando y realmente tenemos unas minas maravillosas como para que nos envidien. Ya. Vas a estar... Yo creo... Sí, dime María Teresa. No, porque siempre digo, por esa razón es que cuando uno lleva la música venezolana fuera de nuestras fronteras, es un pasaporte al éxito, porque lo dicen todas las canciones que llevamos. Vi en el anuncio, en el afiche, te vas a presentar con una orquesta grande, ¿verdad? La Miami Youth Orchestra. Sí, una orquesta de niños que les encanta esta música
que quieren tocar, por ejemplo, romance, que quieren hacer conmigo coros en este país y así. Qué maravilla, Ujú. eso me fascina. Muy bien. La va a dirigir María Salas, la orquesta. Exacto, exacto, ya la llaman Tuti. Ay, qué bien, qué bien. Pero además estoy viendo que vas a estar con William Sigismondi, con Héctor Molina, ¿y quién Nada más? más y nada menos. ¿Y quién más? Bueno, tengo a mi hijo menor que va a cantar conmigo. Tengo ese honor, lo ando cazando cada vez que él está cerca para que esté en el escenario conmigo. Tenemos una canción muy querida que es Sin Fronteras Ujú, y que es de un compositor del Maracay. Pero ujú. ajá, y entonces él me enseñó Reinaldo Arma esta canción, yo me enamoré de ella. Al principio se me aguaban los ojos para cantar cuando la Ujú. cantaba y después, bueno, la grabamos. William Sigismondo ha sido mi director de mucho tiempo en Venezuela, se Sí. nos fue, también lo ando cazando por aquí. Ujú. Está también Eric Chacón, que me dijo que quería estar ahí y para mí es un honor de verdad porque es uno de mis mejores flautistas Sí. saxo tenor que he tenido. Y, Eric Chacón. y Héctor Molina con el cuatro. Y en el cuatro Héctor Molina, que es del grupo de ese cuatro trío, ¿no? Sí. Nada más, nada más. Por cierto, por pura casualidad, anoche conocí a un primo tuyo, Leopoldo Riera, y entonces estuvimos hablando de los tiempos cuando hiciste el disco con Aldemaro Romero y la Sinfónica de Londres, María Teresa. Así es, ese disco es realmente me ha dado muchas satisfacciones, o nos ha dado muchas Ujú. satisfacciones, al de Maro le encantaba y han pasado muchas cosas, han pasado muchos años, pero ahí estamos conservados en buenas canciones. Sí, señor. Te cito el disco, te cito la anécdota, en primer lugar porque yo no lo conocía a él y anoche pues, en un encuentro pues me dijo, no, si yo soy primo de María Teresa. Pero Sí, lo que quería preguntarte, María Teresa, es el repertorio. En este concierto, ¿habrá algo de ese disco? ¿Habrá algo del repertorio viejo tuyo? por supuesto, siempre está el de Maro en mis canciones, en mis Ujú. conciertos, y si no lo incluyo, me lo piden y lo pongo. Ya. Ahí siempre estará, por ejemplo, de repente, Ujú. estará seguramente. Tengo mucho repertorio, ¿no? Bueno, ahí está Carretera, Sí. creo que va a estar poco a poco. Yo hago una selección cada vez que canto. Siempre está presente Quintanauco, Ujú. Así eres tú, de las canciones de Aldemaro, El Catire, por supuesto. Uy, sí, que es tan precioso ese. ¿Qué fue para ti Aldemaro, María Teresa? Aldemaro era como una enciclopedia andante. Le Sí. podías hablar de lo que quisieras, que él sabía de todo. Yo no sé Ujú. dónde hacía para informarse ese cerebro con todas las cosas que pasan y no pasan y por el Sí. mundo entero, no solamente de música, uno Ujú. aprendía mucho con él, la verdad. Oye, María Teresa, y a ver, en este proceso me gustaría saber, ¿se grabará algo? ¿Tienes previsto volver a regalarnos algo? Pues ahora que se hacen videos y todo se está grabando de las maneras más versátiles. ¿Tienes previsto algo? Bueno, voy a cantar en Orlando también el día 14 de septiembre. Son diferentes artistas. Los artistas que están en Orlando son mis niñas, mi hija y mi nieta, que van a cantar alguna de esas canciones, por ejemplo, que le hizo Simón Díaz a María T. cuando Ujú. nació y se metió, entró en la clínica y me dijo, no me voy de aquí hasta que no te aprendas esta canción, hasta que te aprendas esta canción. Así fue. Como pequeña gota de rocío, y ella es quien la canta con mi nieta, en Pero, tercera generación, pues. pero es que ya tú podrías hacer un gran coral, un gran espectáculo solo con la familia, porque tienes una prole maravillosa y todos son músicos. Bueno, sí, gracias a Dios, todos cantan, todos les gusta la música, y si no canta es artista plástico, porque aquí tengo a mi caricaturista, que es mi nieto menor,
Simón Eduardo, Efraín Eduardo. Lo llamamos Guayo. Muy bien. Invita entonces a los dos conciertos, por favor, María Teresa. Bueno, la verdad es que es un gran placer, amigos, cantarles nuevamente, como siempre, llevarles lo mejor de nuestra música o algunas de las mejores canciones que conocemos y algunas que ustedes de repente decidan y lo ponen a parir a los músicos porque me tienen que acompañar. Vas a estar Así, entonces el domingo en el, Doral Cultural Arts Center, sí, aquí en Miami, Arts en el Center, Doral. en el Doral. Ok, eso va a ser el Y domingo. después, el domingo. Y de todas maneras, toda la información de mis dos conciertos próximos está en mi Instagram. Ujú. ¿Qué es? Así que si no quedan entradas para este mes, estarán las entradas, no importa, para Orlando. Y ahí tienen todos los datos. Orlando será el 14 de septiembre ya. María Teresa, Así es. ahí estaremos para aplaudirte siempre con mucha admiración y cariño. Gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Encantada. La gran María Teresa Chacín. Son las 10:58 de la mañana. Este martes en Conexión asesinan a los periodistas en Gaza y tampoco pasa nada. La impunidad campea. Periodistas asesinados en Gaza. Este martes en Conexión. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.